Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy dicen que es un día muy importante a nivel planetario. No hay ninguna conjunción especial, pero sí hay elecciones en Estados Unidos, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, pues hablaremos de ello también para hacer lo propio, lo que hace todo el mundo prácticamente, en Occidente por lo menos, también en Oriente, claro que sí, se le siguen los pasos a este proceso electoral. Hay mucho en juego y vamos a ver si hay cambio o no hay cambio. Por otro lado, también tenemos un cambio, yo diría ya no conjunción planetaria, ya hablaría de algo extragaláctico, porque esto trasciende de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Son los presupuestos generales del Estado y la trascendencia tan importante que va a tener sobre la provincia de Almería y sobre todo para el AVE. Iremos descubriendo en los próximos minutos que efectivamente para el gobierno el AVE iba a llegar en julio de este año. No estamos hablando de un lustro, estamos hablando de este año, 2020, en el mes de julio. Ya decían que el AVE iba a venir a Almería en el año 2023. Se ha cambiado de la noche a la mañana con 600 millones de euros que dicen que van a llegar a Almería de los presupuestos generales del Estado a 2026. Y bueno, y no ha pasado nada. Nadie se estremece. Eso sí, la mesa del ferrocarril se felicita por 3 años más de retraso. Es lo nuestro. Hombre, ¿qué son 3 años en comparación con los 10 años de la A92? En fin, tantas y tantas cosas. Pero vayamos por partes. Saludamos a nuestro contertulio, Víctor Hernández Bru. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien, muy bien. No he tenido la suerte de estar esta mañana en la rueda de prensa de Antonio Martínez, Sonia Ferrer Tesoro e Indalecio Gutiérrez Salinas, pero me la he empapado entera y te digo una cosa, es una pieza digna de estudio. Es una cosa extra. Vamos, como pequeña pincelada diré que Almería ha avanzado siempre con gobiernos del Partido Socialista y ha estado paralizada con gobiernos que no eran del Partido Socialista. Almería debe agradecer al Partido Socialista el progreso y el crecimiento en infraestructuras. Bueno, muy bien. Hombre, están... Indalecio Dixit. Claro, bueno, sí, está en su papel. Saludamos a Rafael Martos, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Esto ya te ha dado tiempo a publicarlo en noticias de almería.com? Sí, lo que menos mal que ha dicho lo de Indalecio Dixit, porque digo, no me lo creo, eso que lo firma, Víctor. Siempre los movimientos tectónicos. No, a mí me ha llamado también la atención de la rueda de prensa la diapositiva que tenían en la pantalla, que en la pantalla de la rueda de prensa, porque en ese afán de dejar constancia de los maravillosos presupuestos que traen, claro, había 2 detalles interesantes. Uno, que ponen lo presupuestado, no lo ejecutado. Ya. Y luego que se produce un hecho que también tú hablabas de cosas raras. Sí, ¿cómo puede invertir en Almería el Partido Popular si gobierna el Partido Socialista? Pues hemos descubierto que aquí en 2019, o sea, en 2020 el dinero invertido lo invirtió el Partido Popular. En 2019 también invirtió el Partido Popular y en 2018 también. Eso sí, estaba de presidente Pedro Sánchez, pero al parecer, o sea, eso también es otra pincelada de la manera de realizar los presupuestos, una manera de realizarlo que esta mañana en una entrevista con el diputado Juanjo Matarí me decía, dice, hombre, lo llamativo es que digan que todo va bien, que bueno, que 600 millones para el AVE, y claro, teniendo en cuenta que no han invertido nada, ni este año ni el anterior, que estaba presupuestado por el Partido Popular, son 200 y pico millones y 200 y pico millones son 400. Van a invertir lo que teníamos previsto haber invertido y ellos no han invertido. Sí, bueno, he leído en noticias de almería.com el titular que decía, hombre, si se invierten 600 millones de euros, como dice el gobierno, el AVE llegaría el año que viene. Claro, es que además es más dinero de lo que cuestan los proyectos que supuestamente se tienen que ejecutar. Ya sabes, y 2 huevos duros. O sea, ¿para qué nos vamos? Bueno, volveremos a esto de los presupuestos. Sí, por favor. Tranquilo.
Pero vamos con el tema del día, de la noche, de la madrugada, y ya veremos mañana por la mañana si podemos conocer ya los datos de quién ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Pero a mí me gustaría, yo soy muy aficionado a esto, de hacer la porra, ¿eh? No la puñeta, sino la porra. Vamos. La porrita que le llamamos en Radio Marca, ¿eh? En Radio Marca llamamos la porrita del Piojo, que la hace Jesús el Piojo, futbolista antiguo de la Unión Deportiva de Almería, hoy tertuliano. Ah, sí, hombre. Y estamos todos con la porrita. Siempre la gente está deseando ver que llega la porrita del Piojo. Todo el mundo muy expectante ante la porrita del Piojo. Yo me acuerdo de jugadores de la Almería cuando había jugadores de Almería. Claro. O sea, además, ya... el Piojo presume, que yo no lo tengo muy claro porque el Piojo miente más que respira, sobre todo en la radio, pero el Piojo presume de que tiene una calle en el barrio de Los Ángeles, que es su barrio de toda la vida. Claro. Además, su madre, que es una señora extraordinaria que hace un arroz, que una cosa para volverse loco, pues me lo tiene que corroborar, a ver si es verdad que tiene una calle en el barrio de Los Ángeles, sí. Muy bien. Bueno, pues... Somos muy de porras en Radio Marca, ¿eh? Vamos a ver, la porra. Vamos a ver la porra. ¿Biden o Trump? ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo... Ostras, este es Pero una... me lo tienes que decirlo y después justificar, lógicamente. Ya. Documentar un poquito todo. No venía yo preparado para este tema, porque es un tema que, fíjate que a mí... Es un tema que pone a prueba mi rebeldía contra lo políticamente correcto. Fíjate lo que te digo. Si me preguntas quién va a ganar, yo creo que va a ganar Biden, ¿vale? Aunque muy estrechamente, me podría equivocar perfectamente. Si me preguntas quién quiero yo que gane, no lo tengo claro. Porque yo he pasado de tener una posición igual a la que tiene todo el mundo, es decir, que Trump es un loco peligroso y un tío rarísimo, etcétera, etcétera, cuando la verdad que me interesaba poco el tema, cuando me informaba poco del tema, y a medida que he ido indagando un poco, he visto algunas películas, algún documental, he leído un poco y tal. De hecho, bueno, ayer estuve viendo precisamente el primer capítulo de un documental que ha hecho John Sixtiaga en Estados Unidos, absolutamente tendencioso, no podía ser de otra manera. Y he ido cambiando mi imagen sobre Trump. Me parece que, de luego, no es un tipo común, no es un tipo convencional, pero creo que seguramente es bastante posible que no sea tan malo como la imagen que ha trascendido a todo el mundo y que seguramente ha aportado cosas positivas a Estados Unidos. Y además creo que es sin duda el paradigma de personaje manipulado en su imagen por los medios de comunicación. Hay una industria de manipulación de la imagen de Trump. Con esto no quiero decir que sea bueno, quiero decir que seguramente no es tan malo como parece, pero que lo que yo he percibido en el estudio que he hecho, sí, muy somero, de los medios de comunicación, un palmaria la manipulación sobre su imagen, brutal. Ya. Entonces, ¿tú crees que ganaría Biden por un escaso margen? Yo creo que va a ganar Biden por poco, pero si gana Trump por poco tampoco me sorprendería. Ya. Bien. Martos. Pues en lo único que coincido es en eso, en el pronóstico. Yo también creo que va a ganar Biden por un margen igual, ajustadísimo, muy estrecho. Y luego respecto al propio personaje de Trump, no, la imagen de Trump no la manipulan los medios, la crea él mismo. Él es el que ha ido creando una imagen de sí mismo. Él es el que se ha prestado desde que era jovencito a estar, incluso participar en películas, en tener programas de televisión de todo tipo, desde programas de cocina a programas de entrevistas. Es decir, alguien que ha vivido los medios de películas comunicación. También hizo Ronald Reagan. Sí, además no, ha hecho wrestling. Digo cameo. Ya, bueno. Digo cameo, por ejemplo. Coño, ¿qué imagen? Está Trump, Biden y Rafa Márquez. Hombre, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar ahí? Ahí tengo mis dudas. Lo que sí pienso es que es muy difícil opinar desde aquí de cómo va a responder la sociedad norteamericana, porque funcionan con otros paradigmas. No solo el sistema electoral es muy diferente al nuestro, sino los propios esquemas en los que se mueven. En Estados Unidos los lobbies, no solo económicos, el propio Trump siempre se ha ufanado de darle dinero a los republicanos y a los... de hecho, hay una historia que él mismo contó, porque Hillary Clinton y Bill Clinton fueron a su última boda, con la que está ahora.
Y claro, la gente se preguntaba, ¿cómo que los Clinton a la boda de Trump? Dice, claro, yo le financié la campaña. Claro. La campaña de Clinton, uno de los grandes financiadores fue Trump. Es decir, funcionan con otro esquema. Entonces es muy difícil saber por dónde van a tirar, ¿no? Entonces tú, Biden. También por estrecho margen. Sí, yo creo que por muy poco, porque me da la sensación de que se está calentando mucho. O sea, las élites norteamericanas, desde las culturales, las económicas y tal, apoyan a Biden, apoyan al demócrata, mayoritariamente los negros, los latinos, las mujeres, es decir, todos los grandes grupos apoyan a Biden. Lo que pasa es que tampoco se puede subestimar el hecho de que Hillary Clinton es la que en las encuestas en su momento estaba como posible ganadora, y ganó Trump, ¿no? De todas maneras, no es tan. O sea, vamos a ver, hay grandes grupos de presión que es verdad que apoyan a Biden. Desde luego, el mundo de la cultura oficialista, claro. Hollywood, Los Ángeles y todo eso. Siempre, sí, pero es verdad que entre la población latina, especialmente, e incluso también entre la población negra, también hay lobbies que apoyan, lo digo porque ayer lo sacaba yo en Sistiaga, ¿no? Que apoyan a... Ayer vi el testimonio de una señora que decía que, ella es de Nicaragua, vino legalmente a Estados Unidos cuando tenía pocos años, con su familia, con sus padres, y ella ha vivido en un país que cree que seguirá siendo igual con Trump, tiene más posibilidades de seguir siendo como el país que ella ha vivido y que ella idealiza con Trump que con Biden. Ella veía amenazas de que el Partido Demócrata volviera a gobernar en detrimento de Trump. Y es una miembro de la comunidad latina y de hecho una miembro destacada, de estas que tienen sus fans. Lo que pasa es que también una de las diferencias, tú antes has hablado de lo políticamente correcto, es que el políticamente correcto, el político de toda la vida, es precisamente Biden, que es lo que le pasaba a Hillary Clinton, a Bill Clinton y a toda su trayectoria. Son gente que ha nacido en la política, desde que eran chiquitillos estaban mamando política, ¿no? Entonces, eso es verdad que en Estados Unidos ha llegado un momento en que genera rechazo. Eso es precisamente lo que hizo ganar a Trump, o una de las cosas importantes, y es que era un outsider, era un tío que venía de fuera y que venía como a romper el esquema. Pero ¿cuál es el balance a lo largo de este tiempo? Pues que prácticamente no ha roto nada. Es decir, que todo se le ha quedado las grandes palabras. Vamos a hacer un muro para que no vengan los inmigrantes. Bueno, ¿dónde está el muro? Lo van a pagar los mexicanos. ¿Dónde está el muro? Están ahorrando los mexicanos. Espera que ahorren. De todas maneras, ¿a ti no resulta extraño? O sea, la imagen que el mundo tiene de Trump, ese personaje histriónico, extraño, intolerante, etcétera, ¿no os parece extraño que eso, trasladado a las votaciones de esta noche y de los días anteriores, no se traduzca en una paliza a favor de Biden? Es decir, es que estamos todos hablando de un resultado muy ajustado. Es decir, hay muchos millones de estadounidenses que no se han creído esa imagen del histriónico Trump. Bueno, yo tengo que apostar también. Claro, apostar. Por cierto, ¿hay algo de por medio o no? ¿O esto es...? Cuando te bebas el vaso de agua ya hablaremos. Votar por Trump. Yo creo que sí. Yo creo que podría ganar Trump. Y me acojo a tu último argumentario cuando decías que, bueno, que la gente en Estados Unidos, el estadounidense de tipo medio, pues responde a unos parámetros y tiene unos modelos de conducta y tiene una forma de pensar, tiene un esquema mental a nivel político, me refiero, y a nivel de vivencias, ¿no? Que es muy afín a lo que representa Donald Trump. Entonces, claro, yo no confío en que el estadounidense medio vaya a votar... ¿Pero qué es un estadounidense medio? Hombre, me refiero más bien... ¿Blanco, evangelista? No, hombre, me refiero más bien al clásico proceder del norteamericano, el estadounidense típico, que hemos visto como desde los 60 hasta acá. ¿Típico te refieres a alguien que, llamándose Barack Usama, puede llegar a presidente de los Estados Unidos
siendo musulmán y sí, pero bueno, esa experiencia no no se va a repetir más en Estados Unidos. Bueno. Yo creo, esa experiencia no se va a repetir más. Y yo creo que, hombre, el tema de Joe Biden puede estar muy justificado porque es un octogenario, tiene 82 o 83 años, si no recuerdo mal, pero ahí tiene detrás a una joven vicepresidente que es Kamala Harris. Kamala Harris sí que es evidentemente otra persona, otra personalidad, digamos, más mediática, tiene otra presencia, más joven, más dinámica, muy prometedora, muy también introducida en sectores muy populistas en Estados Unidos y lógicamente puede tener un apoyo importante. Pero yo creo que el apoyo a Biden puede venir por Kamala Harris, mayormente, que no por el propio Biden. Biden es una persona que no es carismático, en absoluto. Es un hombre que, bueno, pues se están cuestionando ahora mismo en medios de comunicación de Estados Unidos. El otro día estaba viendo la NBC y bueno, y estaban diciendo que... ¿Estás viendo la NBC? Sí, la CNBC. Cosas hace, sí. Sí, bueno, entre otras cadenas, que tiene el satélite ahí, pueden ver infinidad de canales. Mira que me estoy quedando ahí un poco cateto, ¿eh? Pero veo nada de la CBS, decían que quizás si sale Joe Biden, que no cumpliese los 4 años al frente de la presidencia de Estados Unidos y que de alguna manera se hiciese cargo en un par de años Kamala Harris. Unidos, con la edad que tiene puede que no cumpla los próximos 4 meses. Por eso, hombre, en el caso de Estados Unidos, tú nunca limites la voluntad del Señor. Pero en el caso de Estados Unidos es que además, por lo de los 4 meses que ha dicho Víctor, en Estados Unidos la ley eso lo tiene establecido. Si muere el presidente, el siguiente es el vicepresidente. No estoy hablando, y si no, el presidente del no Congreso. matemos a nadie de momento. Tranquilo, tranquilo. O sea, no se trata de que muera, sino que lo hombre, deje. que podía dejarlo. Porque, hombre, yo no lo me sé. imagino a nadie que No lo llega sé. a la cima del poder del mundo y dice, estoy cansado. No lo veo yo. hombre, puede ser también objeto de muchas presiones externas dentro de su propio entorno que le obliguen y que le impelan, lógicamente, De todas a tomar formas, esa decisión. Tampoco sería... hay un dato que a mí me parece también muy interesante, también visto desde España y que nos lo podríamos aplicar, es el impacto electoral que puede tener la pandemia, ¿no? Eso... aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la política española y valoramos cómo lo ha hecho el gobierno central o cómo lo está haciendo el gobierno central en este tipo de historias, vamos a trasladarnos a Estados Unidos. Los contagios, los muertos que hay, el cómo lo atiende eso el sistema sanitario norteamericano, a qué colectivo está afectando más eso y también la propia actitud del propio Trump en contraposición a la de Biden, que es mucho más de la mascarilla, de no sé qué. Yeah. O sea, eso también tiene que influir porque todos esos muertos tienen familia y todos esos contagios, personas contagiadas también tienen familia y derecho a voto. Entonces, Sí, insisto, claro. me parece que ese dato también podría tenerse en cuenta. Yo ya te he dicho, yo creo que el estadounidense en medio, cógeme esa mosca por el rabo, pero sobre todo de la América interior, que no estamos hablando de Wall Street, no estamos hablando de, yo qué sé, de la Florida, no estamos hablando de California, de las costas más florecientes, de Silicon Valley, no. Sí. Estoy hablando de Arizona, Wisconsin, estoy hablando de Ohio, estoy hablando de zonas... Perdona, y tampoco sabemos, precisamente hablando de esas zonas, cuánto peso electoral tienen. Sí, claro, hombre. Y luego aquí sí no sabemos... Es que es compleja también aquí no sabemos los escándalos de nuestro presidente y, por ejemplo, los escándalos de Fernando Simón. Pero no estamos en Estados Unidos. No estamos en Estados Unidos. Hombre, mira, lo de Fernando Simón. Venga, vamos a dejarlo ya lo de Estados Unidos. Lo de Fernando Simón sí que me ha sorprendido desagradablemente. Y lo digo no por el chiste, la gracieta, la chorrada, la gilipolloa que pronunció Fernando Simón, además que tuvo que apresuradamente dejar una rueda de prensa, una comparecencia para dar los datos de la COVID, etcétera, etcétera, porque tenía un asunto urgente que atajar.
Y el asunto urgente era mantener una cosa que no sé cómo se llama técnicamente, que es en definitiva una conferencia a través de un chat o algo de eso, con los hermanos escaladores, que le iban a hacer una entrevista. Le hicieron una entrevista y le preguntaron por una chorrada, un chiste, una tontería, que políticamente es incorrecto. Pero como estamos en una situación absolutamente absurda, pues llega el momento que nos va a pasar igual que Al Capone. Correcto, estoy de acuerdo completamente. Al Capone cometió todo tipo de crímenes, asesinatos, robos, bueno, de todo. Y lo pillaron porque tenía dinero y no devengó impuestos. No pagaba impuestos al fisco en Estados Unidos y lo agarraron por ahí, no por sus crímenes. Pero es que Fernando Simón ha tenido un comportamiento criminal, porque cuando no había mascarillas en el mercado y estábamos todos confinados y los pocos que salían a la calle deberían de llevar siempre la mascarilla, decía que aquello daba una sensación de seguridad falsa o inadecuada o no sé qué. Bueno, dijo que se iban a producir 2 o 3 contagios como mucho, y ninguno de ellos importado. Bueno, aquí estamos apostando por Biden o por Trump y también nos podemos equivocar. Pero bueno, eso era un vaticinio, era en definitiva, bueno, tenían una percepción que no nos iba a pasar nada, la cagó, como se suele decir, castizamente la cagó. Bueno, pero bien, no pasó. Eso para mí no es tan importante como ya una vez metidos en harina, conociendo como conocía el aspecto, digamos, puramente científico del contagio, que se transmitía por las gotículas, las microgotas, después los aerosoles, más o menos la misma cosa, pero en definitiva que había contacto de persona a persona a través de la respiración, de hablar, de las gotículas, etcétera, se contagiaba. Y decía que la mascarilla que no era necesaria. Pero mira, Antonio, eso me parece un comportamiento absolutamente criminal. Y entonces ahora por una chorrada, que me parece muy bien que se hayan molestado. No, mira, yo es que de verdad te lo digo sinceramente. Además lo he dicho esta mañana en el radio. Al final, y he vaticinado yo también, veremos a ver si no se lo cargan por esta gilipollez. Veremos a ver, porque es que efectivamente, y a mí el pues bien que dices tú de los 2 o 3 contagios, yo no lo comparto. Es decir, mire usted, el problema de Fernando Simón es que es un niño travieso, es un irresponsable, es un, pues qué bien, un surfero, oye, qué bonita es la vida, y uno, para dirigir el centro que lucha contra las pandemias en España, desde España, para dirigir el centro de alertas sanitarias, se espera un señor, un científico serio, profesional, reflexivo. Al final, los científicos, los médicos incluidos, se dejan llevar por una cosa que se llama evidencia científica o evidencia médica. Es decir, ellos evalúan y cuando hay una evidencia, entonces afirman categóricamente. Este señor no para, pero no desde el principio, es que sigue igual, porque el día 15 de octubre, que ese día iba yo corriendo por el paseo marítimo escuchando a Dieter en el radio, y dijo Dieter, reprodujo las declaraciones de Fernando Simón, que decía, bueno, los datos nos indican que ya volvemos a tener controlado el virus y que en las próximas semanas se va a producir una curva descendente, no sé qué, no sé cuánto. Y dijo Dieter, en antena, me voy a guardar este sonido y veremos a ver si en muy poco tiempo no lo tengo que volver a utilizar. Claro. Tate, ahí lo tienes. A las 2 semanas, estado de alarma. Este señor es un irresponsable. Es un señor que dice lo primero que se le ocurre, no le hace falta gran base científica ni demostrativa. Y, oye, mire usted, aunque la pandemia acabe de llegar, si usted no está seguro de que en España va a haber 2 o 3 contagios, no lo dice y hemos terminado. No, pero Víctor, es que no lo puede decir. No es que sea solamente un irresponsable, es un colaborador necesario de la magna irresponsabilidad del gobierno. Totalmente. Entonces, el gobierno y el presidente del gobierno es el mayor irresponsable. Y una cosa nada más para terminar. A mí lo que ha dicho de las enfermeras es que no me parece ni mal. Es decir, mire usted, él se equivoca y cuando quería decir enfermedades infecciosas, dice enfermeras infecciosas, no se da cuenta y los otros le pillan el anzuelo y dice, ¿querías decir enfermeras infecciosas o enfermedades infecciosas? Y entonces, claro, él cae en el error, se ríe y dice, pues mira usted, a las enfermeras hasta 2 o 3 días después no se sabía si eran infecciosas o no. Un chiste, me parece una cosa absolutamente normal. Vamos, no creo que haya ninguna enfermera que se moleste por semejante chorrada. Pues le está cayendo la mundial y sin embargo hemos tragado porque nos engañen con las mascarillas, con que hemos doblegado ya la curva y me voy de vacaciones a surfear, claro. o me voy, pero claro, ¿cómo no se va a ir? Lo que sí me parece irresponsable es que se fuera corriendo de la rueda de prensa para hacer las tonterías. Los hermanos montañeros, pero perdona, es que se va a surfear por una razón muy sencilla,
porque el presidente del gobierno se va a Canarias a tomar el sol y después se va a Doñana a esquilmar toda la producción de crustáceos, lamilibranquios, bivalvos, etcétera, etcétera. Claro, dice, si se va el presidente del gobierno, aquí se va, la otra se va a Vigo, tal, no sé qué, no sé cuándo. Pero si esto es un cachondeo, ¿por qué no me voy yo también? Pero bueno, es un colaborador necesario para la grave irresponsabilidad del gobierno socialcomunista. Él con más razón. Porque al fin y al cabo mariscarías en Madrid hay, pero olas para surfear. Nos hemos tragado las mascarillas, nos hemos tragado el comité científico que jamás existió y que ahora vuelven a decir que existe un comité científico, pero como es tan largo, no van a dar todos los nombres para no cansarnos. Es una poca vergüenza, es una caradura tremenda. Y entonces, sí. En fin. Yo he escrito un artículo que se llama Nunca subestime a una enfermera, precisamente por lo que estabais comentando, ¿no? Es verdad que puede pasar que este tema, que para mí sí es más grave de lo que dice Víctor, pero bueno, no deja de ser una chorrada. Una chorrada por la que, bueno, pues una chorrada grave. Si entiendes que bueno, pues que hay gente que se ha sentido, que las enfermeras se han sentido molestas por tu comentario, pues me parece muy bien que pida disculpas, cosa que de momento que sepamos no ha hecho, ¿no? Pero habla, y tampoco estoy de acuerdo, y ahí sí contigo, Antonio, en lo de los primeros contagios. Es verdad que en esos momentos la inmensa mayoría de los ciudadanos, y él no es un ciudadano más, es un científico y además con un alto cargo, ahí está la clave. Pues nos venían a decir, bueno, aquí eso no va a llegar. Y él decía, aquí eso no va a llegar. Vale, fíjate, yo estoy dispuesto también a perdonarle eso. Estoy dispuesto a perdonar, pero nada más. Porque claro, también dijo lo de la manifestación del 8M. Hombre, tú miras la pancarta y todas las que aparecen en primera línea de la pancarta acabaron contagiadas. Al hoyo. Y contagiando. Es decir, eso está clarísimo. A partir de ahí, lo de las mascarillas. Pero es que además no tiene claras sus prioridades. Habéis mencionado algo. ¿Que no? Vamos a ver. No, tiene clarísima. No, porque mira. Surfear la primera. Mira, por ejemplo, ayer le tocaba comparecer ante los medios de comunicación. No compareció porque era festivo. Ah, es festivo. Bueno. ¿Y qué? Muy irresponsable, Rafa, los médicos y los médicos ¿descansaron ayer o estaban a pie de obra? Por eso te digo que este señor no es el prototipo de un científico, de un responsable antipandemias. Pero no solo eso. Recordad que durante el confinamiento y los días previos había ruedas de prensa diarias. Ahora estamos 3 veces peor y hay una rueda de prensa a la semana, y si hay un festivo ya no. Ya me y con restricciones, porque además solo pueden preguntar determinados medios. Mira, es radio casi nunca. Vamos a ver, yo creo que a estas alturas no vamos a debatir si han mentido, si han manipulado. Son mentirosos, son manipuladores, son unos embusteros de libro y además han conducido a la población a una situación de grave peligro, grave riesgo. Por su culpa han muerto muchas personas, más de las debidas. Por su culpa han enfermado muchas personas, por su culpa hay personas que tienen secuelas, por su culpa estamos en la situación de crisis económica y social que estamos padeciendo, que es única en la Europa de la Unión. Bueno, pues, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede decir? Miren ustedes, este hombre, yo rectifico, voy a rectificar una cosa, porque he dicho que no tenía tanta importancia lo de que, bueno, ese vaticinio de que iban a ser 1 o 2 los contagios. No, me retracto. Rectifico, por una razón muy sencilla, porque estaba dándole a la cabeza qué pasó en el mes de enero. De enero, no olviden. En el mes de enero, el jefe de seguridad en el trabajo o algo así, de la Policía Nacional, que fue destituido de ese cargo por el gobierno de España, socialcomunista, ya dijo que estábamos ante una situación muy peligrosa y precavió acumular el número necesario de mascarillas, EPIs, etcétera, etcétera, y respiradores para la que se nos venía encima. Y este era un señor que, bueno, podría ser técnico, no sé qué graduación tenía, cuál era su empleo, teniente o capitán o coronel, lo que fuera, no lo sé qué empleo tenía, pero era un alto cargo de la Policía Nacional que estaba
al cuidado de la seguridad de su colectivo, de la Policía Nacional, y ya se anticipó a la vista de las noticias que venían desde China, que venían desde Italia, que venían desde Europa, se informó el hombre y precavió la compra y la acumulación de material para aislarse del contagio, mascarillas, EPIs, etcétera, etcétera. Y ya esto pasaba no sé qué mes exactamente, o sea, qué día de enero, pero en la segunda quincena, me parece que fue de enero de este mismo año, ya este hombre estaba muy preocupado con el tema, lo cual quiere decir que si este hombre, que era de la Policía Nacional y lógicamente informó a sus superiores, es decir, que llegaría hasta el gobierno o como mínimo al Ministerio del Interior, ya por eso lo destituyeron, evidentemente, como es normal. Estaba mucho más preocupado en enero que Fernando Simón ahora. Trataban de minimizar, trataban de decir una o dos, como mucho van a venir aquí de contagios, etcétera, etcétera. O sea que retiro mi bonomía con ese... Está bien que te vengas a mi carrito, sí. Antonio, te hago sitio. Si lo sabía este Policía Nacional, que actuó con toda diligencia, también tendría que saberlo, como no, Fernando Simón, porque era el técnico al frente de esta situación. Por lo tanto, nos engañó también en eso. ¿Os imagináis la vida de Fernando Simón antes del COVID? O sea, si ahora es la leche, ahora es de una despreocupación absoluta. Imagínate cuando no había COVID. Este tío tenía que ser el amo. Bueno, pues este lo metió el Partido Popular. Lo metió el PP. O sea que es que tienen una puntería. Tienen una puntería en el Partido Popular para este tipo de cosas que para que... Sí, pero fíjate, yo antes decía lo de la ola y que estaba dispuesto a perdonar aquel primer aviso, ¿no? Pero es que, fijaros... ¿Te vienes también al carro tú? No, me refiero a que antes he comentado eso, que ahora con el triple prácticamente o más de contagio, comparece una vez a la semana. Pero es que lo suyo es todavía peor, porque si esa primera vez se le puede perdonar que hubiera, pues, nada, lo sabía, que todos los países pues no sabían hasta qué punto era grave lo que se les venía encima. Hombre, la segunda ola dijo, hombre, no, segunda ola no. En todo caso, si hay una segunda ola, será mucho más suave que la primera. Toma vaticinio de un científico. Sí, bueno, porque vuelvo a lo mismo, nosotros pues no puedes saberlo, pero ellos... Ay, qué pena. Es una pertinacia en el error. Sí, digna de estudio. Desde luego. Por eso es que no acierta uno el tipo. No, pero si no es que no acierte, es que está en su papel, está jugando el papel que le indican que juegue. O sea, minimizar... pero para eso hay que valer también, ¿eh? Hombre, claro, pues hay que tener una cara de mármol. Tú vas a salir ahí a decir justo lo contrario de lo que va a pasar. Exactamente. Y tú dices, ostras, tío, que voy a quedar ahí como cagancho en Madrid. No te preocupes. Bueno, venga, sujétame el cubata. Y salgo y lo digo. No pasa nada. Hay que valer para eso también, para decir justo lo contrario de lo que sabes que va a pasar. Bueno, ahora vamos a escuchar a Fernando Martínez y a Indalecio Gutiérrez, que lógicamente también están en ese papel. ¿Sabes que yo llevo desde esta mañana a las 12 en punto soñando con este momento de hablar de Indalecio en la tele? Bueno, vamos a ver. Volvemos al inicio, cuando apuntábamos ya a los presupuestos generales del Estado y su provincialización. En el caso de Almería dicen que vamos a tener 600 y pico millones, da igual el pico, 600 y pico millones, lluvia de millones. Ya recordarán ustedes que la pasada semana recordábamos los titulares de la prensa cuando en 2009 se celebró Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería y los titulares al día siguiente fueron lluvia de millones para Almería. Bueno, fue absolutamente falso, no hubo ni una sola inversión en Almería de las que decían que dimanaban de ese Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Fue una mentira, un montaje, un fake. Bueno, pues ahora estamos en la confianza plena, que lógicamente por la praxis que el Gobierno viene ejerciendo, pues debemos de creer a pie juntillas lo que nos diga. Porque claro, como no engaña al Gobierno social comunista, pues nos vamos a creer también que van 600 millones de euros para el AVE en Almería. Bueno, vamos a escucharlo. Perdona, ¿es reglamentario eso que está sucediendo ahí?
Es decir, el subdelegado del gobierno, el secretario de Estado para la Memoria Histórica, y en un apartadillo al lado de la mesa, en lugar destacado, el secretario general del Partido Socialista. ¿Qué hace ahí? No, no está en la mesa. No, en un apartadillo al lado. No, está, pero no está en la mesa. No, yo no he dicho que esté en la mesa. En un apartado de la mesa, claro, sí. Él está de cara al público, José Luis Sánchez Teruel, ahí en esa rueda de prensa. No, está en un lado. Pero hombre, como cargo público puede ir. Si hubiera querido y hubiera sido invitado alguien del Partido Popular, pues no habría podido ir o no. Pero bien. que no está... Que no piensas tú que sean los presupuestos que quiere publicitar el Partido Socialista, ¿no? No, hombre, entiéndeme. Tú has dicho que si eso es protocolariamente correcto. La subdelegación... Mira, te lo voy a decir más claro. Yo es que tengo mucho sentido del ridículo. Sí, está Indalecio y José Luis. Están de cara, o sea, están sentados, digamos. No, pero vamos a ver. No te corresponde estar ahí. No están en la bancada, digamos, en la zona para los periodistas. ¿Tú entiendes que si, por ejemplo, la delegada del gobierno andaluz, Maribel Sánchez, presenta los presupuestos de la Junta de Andalucía en la delegación del gobierno andaluz? Vaya Gabriela Mar. Pues no lo entiendo. Pues yo no lo entiendo. No sé qué pinta Gabriela Mar, presidente del partido. Claro que sí. Eso yo no le veo un problema. ¿Sabes dónde debería estar en ese momento Gabriela Mar? Trabajando para su pueblo, que para eso le pagan. Y aquí, José Luis Sánchez Teruel debería estar trabajando para el Parlamento andaluz, que es quien le paga. Y no estar ahí figurando, que no pinta nada, porque esto es del gobierno de España, no es del Parlamento andaluz, ni del Partido Socialista. No, yo ahí discrepo. Bueno, pero sí. Hay que currarse el sueldo. Pero me parece que irnos por la que nos cuesta muy caro. Bueno, sí, es verdad, hay cosas bastante más entretenidas que comentar. Bueno, pues después de las consideraciones estéticas, de mobiliario, de emplazamientos, etcétera, y de movimientos tectónicos, vamos a hacer un breve paréntesis y se demora un poquito más la disertación de Fernando Martínez y de Indalecio Gutiérrez para aumento de la gastritis de Víctor. Así que hacemos ese breve paréntesis, esperemos que sea corto, y enseguida volvemos ya con sus declaraciones. Hasta ahora.